Josué capítulo 16. La suerte que tocó a los hijos de Josué comenzaba por el lado oriental, en el Jordán, a la altura de Jericó, las aguas del Jericó en el desierto que sube de Jericó a la montaña de Betel. Siguiendo de Betel a Luz, pasaba hacia la frontera de los arquitas por Atarot. Bajaba después al oeste hacia la frontera de los flayetitas hasta Gesur y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Límite de los hijos de Efraín por clanes. El límite doblaba al oriente hacia Taanat Silo y la cruzaba al este hacia Yanojá. Bajaba de Yanojá a Atarot y a Naará y tocaba el Jericó para terminar en el Jordán. De Tepuaj iba al límite hacia occidente en el torrente de Caná y venía para el mar. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín según sus clanes, además de las ciudades reservadas para los hijos de Efraín, de la herencia de los hijos de Manasés, todas estas ciudades y sus aldeas. El cananeo que ocupaba Gesur no fue expulsado, así continúa en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero sujeto a servidumbre. Josué capítulo 17. A la tribu de Manasés le correspondió suerte porque era el primogénito de José, a Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad. Como era hombre de guerra le tocó Galad y Basán. Y a los otros hijos de Manasés, según sus familias, a los hijos de Abiezer, a los hijos de Helec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Sequem, a los hijos de Jefer, a los hijos de Semida. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, por clanes. Pero Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, solo tenía hijas. Sus hijas se llamaban Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nun y ante los principales y dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Les dio pues según la orden de Yahvé una heredad entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones además del país de Galad y de Basán, situado en Transjordania, pues las hijas de Manasés obtuvieron una heredad entre sus hijos. El país de Galad pertenecía a los otros hijos de Manasés. El límite de Manasés era por el lado de Aser, Micmetat, que está enfrente de Siquem, de ahí iba hacia la derecha, hacia Yasib en la fuente Tapuaj. El país de Tapuaj era de Manasés, pero Tapuaj en la frontera de Manasés era de los hijos de Efraín. El límite bajaba por el torrente de Caná. Al sur del torrente estaban las ciudades de Efraín, además de las que tenía Efraín entre las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente e iba a salir al mar. Lo del sur era de Efraín y lo del norte de Manasés, y el mar era su frontera, lindaba Aser al norte y con Isacar al este. Manasés tenía en Isacar y en Aser Betén Sean y sus filiales, Gibleam y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, los habitantes de Tanak y Megiddo y sus filiales, y un tercio de Nefet. Los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades, y los cananeos lograron mantenerse en aquel país. Pero cuando los israelitas se hicieron más fuertes, sometieron a los cananeos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlos. Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron: ¿Por qué no has asignado una heredad más que una suerte, una sola porción, siendo tan numeroso como soy, porque Yahvé me ha bendecido? Josué respondió: Si eres un pueblo tan numeroso, sube a los bosques y corta para ti el de la región de los pericitas, de los refaitas, pues la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ti. Los hijos de José respondieron: La montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los de Bet-Sean y sus filiales, que los de la llanura de Yisrael. Josué dijo a la casa de José, a Efraín y a Manasés: Eres un pueblo grande y tienes muchas fuerzas, no tendrás solo una parte, sino que tendrás también la montaña.
está cubierta de bosques, pero tú la talarás y será suya la región resultante. Expulsarás al cananeo, aunque tiene carros de hierro y es fuerte. Josué capítulo 18. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro. Todo el país les estaba sometido, pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus que no se había repartido su heredad. Josué pues dijo a los israelitas: ¿Hasta cuándo vas a retardar el ir a tomar posesión de las tierras que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? Escoged 3 hombres por cada tribu, y los enviaré para que vayan a recorrer el país y hagan una descripción de él en orden del reparto. Luego volverán a donde mí. Dividirán la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur y la casa de Josué se quedará en su territorio al norte. Vosotros haréis una descripción del país en 7 partes y me la traeréis para que os la sortee aquí en presencia de Yahvé nuestro Dios. Porque los levitas no tienen su parte entre vosotros, pues el sacerdocio de Yahvé es su heredad, y Gad y Rubén y la media tribu de Manasés han recibido ya al lado oriental del Jordán la heredad que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Los hombres se pusieron en camino. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país: Id y recorred el país y describirlo, y después volved donde mí, y yo os haré el sorteo de la tierra aquí delante de Yahvé en Silo. Fueron los hombres, recorrieron la comarca y la describieron ciudad por ciudad en 7 partes, en un escrito que llevaron a Josué al campamento de Silo. Josué les echó suertes en Silo delante de Yahvé y repartió allí la tierra entre los israelitas conforme a sus particiones. Tocó una suerte a la tribu de los hijos de Benjamín por familias. Los límites de su suerte resultaron comprendidos entre los hijos de Judá y los hijos de José. Su límite por el lado norte partía del Jordán, subía por el flanco norte de Jericó hasta alcanzar la montaña hacia el oeste y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De ahí pasaron al límite hacia Luz por el flanco sur de Luz, que es Betel, y bajaban a Trot Adar sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Torcía el límite y volvía por el oeste hacia el sur, desde el monte que está al lado meridional de Bet-Jorón, para ir a salir a Kiariat-Bal, que es Kiriat Yarim, ciudad de los hijos de Judá. Ese era el lado oeste. Y el lado sur, desde el extremo de Kiariat Yarim, el límite seguía hacia Gazim y salía cerca de las fuentes de las aguas del Neftoah. Luego bajaba hacia el extremo del monte que está frente al valle de Bet-Jinón, al norte del valle de Refaín, bajaba al valle de Ginón por el flanco sur del Jebuseo y seguía bajando hasta el Rogel. Doblaba fuego por el norte y salía en Semes y salía hacia el círculo de piedra que hay frente a la subida de Adumim. Bajaba a la peña de Bojan, hijo de Rubén. Pasaba luego hacia la vertiente de Bet-Jaraba por el norte y bajaba hacia la Araba. Pasaba el límite hacia la pendiente de Bet-Jogla al norte e iba a dar al límite a la lengua septentrional del mar de la Sal, en el extremo del sur del Jordán. Este era el límite meridional. El Jordán era el límite del lado oriental. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus clanes, con los límites que le rodean. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por clanes fueron Jericó, Bet-Jogla, Emec, Kesis, Bet-Araba, Semayarim, Betel, Abib, Para, Ofra, Kefar, Jaamoni, Ofni, Gaba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Rama, Beerot, Mispe, Kefira, Mosa, Rekem, Jirpel, Tarala, Sela, Alef, el Jebuseo, es decir, Jerusalén, Gibea, Kiariat, 14 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín por clanes. Josué capítulo 19. La segunda suerte cayó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón por clanes, por familia. Su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Les correspondió como heredad Berseba, Sema, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Jorma, Siquelag, Bet-Hamarcabot, Hazar, Susa, Bet-Leboat y Saruhem, 13 ciudades y sus aldeas. Ajim,
Rimón, Éter, Asán, 4 ciudades y sus aldeas. Además, todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades hasta Balat Ber, Rama del Negev. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón por clanes. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues la heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón por clanes. El límite de su heredad se extendía hasta Sadud. Su límite subía al occidente hacia Marala y tocaba en Dabeset y luego en el torrente que hay enfrente de Yocneam. De Sadud volvía al límite hacia el este, hacia la salida del sol, hacia el límite de Quistol, Tabor, seguía hacia Daberat y subía a Jafia. De ahí pasaba hacia el este, al oeste por Gat Jefer y por Ita Casim, iba hacia Rimón y volvía hacia Nea. El límite volvía por el norte hacia Yanatón e iba a salir al valle de Yiftach El. Además, Catal, Naalal, Simrom, Chirala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Zabulón por familias, esas ciudades y sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isaacar, los hijos de Isaacar por familias. Su territorio se extendía hasta Yisreel y comprendía Kesulot y Sunem, Jafayarim, Sión y Anaharat, Daberat, Kisión, Ebes, Remet y Enganim, Enjada y Bet Pases. Su límite tocaba en el Tabor, en Sajasima y en Betsemes, y el límite terminaba en el Jordán, 16 ciudades y sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar por clanes o familias, las ciudades y sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser por clanes. Su territorio comprendía Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alanmelec, Adam, Misal. Tocaba en el Carmelo por el oeste, en el curso del Limnat, y volvió luego hacia la salida del sol hasta Bet Dagón. Tocaba por el norte a Zabulón y en el valle de Yiftach El y de Bet Jaemet y Niel, yendo a parar hacia Kabul a la izquierda con Abdón, Rehob, Hammón y Caná hasta Sidón la Grande. Y el límite volvió a Rama hasta la plaza fuerte de Tiro y hasta Josa, e iba a terminar en el mar Mahaleb, Aksib, Aco, Efec, Reboj, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser por sus familias, esas ciudades y sus aldeas. A los hijos de Neftalí les tocó la sexta suerte, a los hijos de Neftalí por familias o clanes. Su límite iba a Jelef y en la encina de Saanamín y a Adim y a Adami, Janequeb y Yabnel hasta Lacum, e iba a salir al Jordán. Volvió el límite hacia el oeste por Asnot Tabor y de ahí salió a Jucob. Lindaba con Zabulón al oeste, con Aser al oeste y con el Jordán al oriente. Y las ciudades fuertes eran Sidín, Ser, Hamat, Rakat y Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Endrei, en Hazor, Girón, Magdiel, Migdal, El, Jorem, Bet-Anat, Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Neftalí por clanes o familias, las ciudades y sus aldeas. A las tribus de los hijos de Dan por clanes tocó la séptima suerte. El territorio de su heredad comprendía Sora, Estaol, Irsimes, Saabalbim, Ayalón, Silata, Elón, Tima, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Azor, Bene-Kerat, Gat, Rimón, y hacia el mar, Yeracón, con el territorio de enfrente de Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder. Por eso los hijos de Dan subieron a atacar a Lesem, la tomaron y la pasaron a cuchillo. Tomada la ciudad se establecieron en ella, y a Lesem le llamaron Dan, del nombre de Dan su padre. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan, por familias, por clanes, esas ciudades y sus aldeas. Acabaron pues de sortear el país de sus límites, y los israelitas dieron a Josué hijo de Nun una heredad en medio de ellos.
según orden de Yahvé, le dieron la ciudad que había pedido. Timat Serac, en la montaña de Efraín, reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Esas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia sortearon entre las tribus de Israel en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, y así terminó el reparto de la tierra. Josué capítulo 20. Yahvé dijo a Josué: habla a los israelitas y diles: señalaos las ciudades de asilo de las que os hablé por medio de Moisés, a las que pueda oír el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia y sin querer, y que le sirva de asilo contra el vengador de la sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos le admitirán en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le persigue, no le entregarán al homicida en sus manos, pues ha herido a su prójimo sin querer y no le tenía odio anteriormente. El homicida habrá de permanecer en la ciudad hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que está en funciones por aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su casa, a su ciudad y a la ciudad de la que huyó. Consagraron Quedes en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquem en la montaña de Efraín, y Cariatarba, o sea Hebrón, en la montaña de Judá. En Transjordania, al oriente de Jericó, se designó Beser, de la tribu de Rubén, en el desierto, en el llano Ramot, en Galat, la ciudad de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas son las ciudades designadas para todos los israelitas, así como para el forastero residente entre ellos, para que puedan refugiarse en ellas cualquiera que haya matado a alguien por inadvertencia, y no muera a manos del vengador de la sangre hasta que comparezca ante la comunidad.